Revelado el impactante secreto, el hijo de la criada del multimillonario expone la increíble corrupción en la élite. Miguel nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. Con solo 21 años, su mundo estaba definido por colores vivos, risas familiares y la solidaridad de su colonia en la gran ciudad mexicana. Cada noche, al ceder ante el cansancio en su pequeño cuarto, decía una oración con su madre, Laura, quien había dedicado su vida a trabajar para mantenerlo a flote. Laura le hablaba de la dignidad de la lucha y del sacrificio, enseñándole que los valores de su barrio eran oro puro. Pero esas lecciones se verían a prueba. Un lunes cualquiera, su colega de la universidad, Diego, lo invitó a cenar en la mansión de su padre, un multimillonario que había contratado a Laura. La incredulidad llenó a Miguel al cruzar esos mármoles fríos y pulidos. Era un mundo que parecía salido de un sueño, donde el brillo ofuscaba su realidad. Sin embargo, sintió una conexión sincera con Diego, al escuchar sus historias sobre las tradiciones de sus padres y sus miedos al futuro, compartiendo un entendimiento que trascendía sus diferentes orígenes. Aquella cena se convirtió en una ventana hacia un mundo que creía ajeno, pero la paz duró poco. En las calles de su colonia, una tormenta de murmullos y críticas comenzó a crecer. ¿Cómo se atreve a relacionarse con el hijo de ese hombre?, decía doña Rosa, la matriarca del barrio, con una mirada de desaprobación. Miguel comenzó a sentirse como un extraño en su propio hogar, luchando entre el deseo de avanzar y el peso de la lealtad hacia su madre y su comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, todo llegó a un clímax inesperado durante un alarde social en la mansión. Al cruzar miradas con su madre, Miguel sintió el aire pesado. Laura, visiblemente nerviosa, estaba a punto de enfrentar su pasado cuando los guardias de seguridad se acercaron. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Laura reveló que había tenido un amor con el multimillonario, una conexión que jamás imaginó que podría poner toda su vida en peligro. Las palabras fluyeron como un torrente, desatando una tormenta en el corazón de Miguel. ¿Podía realmente entender el sacrificio de su madre mientras se sentía como el extraño en su propia piel? La comunidad lo miraba, esperando una respuesta, y al mismo tiempo, luchando con sus propios juicios. Miguel estaba atrapado en una encrucijada entre el deseo de destacar y la necesidad de aferrarse a su identidad. Pero, ¿qué significaba el éxito en un mundo donde el valor humano parecía medirse por la riqueza? Con su mente agitada, su corazón latía con fuerza, dejándole una sola pregunta: ¿podría reconciliar su amor por su madre y su deseo de éxito, o estaba destinado a perderse en la vorágine de la opinión pública? Miguel se sentó en un rincón apartado de la lujosa sala, rodeado de personas que parecían tan ajenas a su mundo. Los murmullos del evento se mezclaban con su propio pensamiento, confuso y agitado. Las palabras de su madre resonaban en su mente, un eco que parecía no cesar. La revelación de Laura lo había dejado tambaleándose en un mar de incertidumbre. Se sentía como un espectador impotente en el escenario de su propia vida. Los invitados continuaban hablando y riendo, ajenos a la tormenta interna que desataba dentro de él. Diego, con su característica sonrisa, se acercó. ¿Estás bien, amigo?, le preguntó, notando su desasosiego. Miguel asintió, aunque sabía que esa no era la verdad. ¿Cómo podría estar bien? En ese momento, sintió una mezcla extraña de orgullo y desconsuelo. Su madre, la mujer que había sacrificado todo, lo había convertido en un hombre que ahora caminaba por el sendero de un mundo donde el poder podía ser tanto una bendición como una maldición. No quiero que esto cambie nada entre nosotros, dijo Miguel, tratando de ocultar su confusión. Pero en el fondo sabía que había cambiado, y que el juicio de su comunidad lo seguiría como una sombra. La cena continuó. Los platillos exquisitos y los brindis animados contrastaban con el nudo en su estómago. Miguel miró a su madre,
quien hablaba con un grupo de mujeres de la alta sociedad. Sus ojos, aunque sonrientes por fuera, contenían una tristeza que Miguel supo que solo él podría entender. Al final de la noche, cuando la música se detuvo y empezaron a despedirse, Miguel tomó una decisión. No podía seguir viviendo entre dos mundos sin abrazar completamente ninguno. Necesitaba hablar con su madre. Tan pronto como llegaron a casa, el silencio entre ellos se volvió pesado. «Mamá, ¿por qué nunca dijiste nada?», preguntó Miguel, incapaz de ocultar el dolor en su voz. Laura lo miró, dejando caer la máscara de la Kempoucher. «Porque estaba asustada, hijo. Asustada de que supieras de ese amor, asustada de que cambiaría nuestra vida para siempre. Quería que tuvieras un futuro, no décadas de desprecio», respondió ella, las lágrimas brotando de sus ojos. «Tu padre no era el mismo que el hombre que amé. Hay cosas que no sabes y que espero nunca tengas que saber». En ese instante, el peso de la verdad se hizo insoportable. La rabia y la tristeza danzaron en el pecho de Miguel como sombras que exigían ser liberadas. Recordó a sus vecinos, a doña Rosa y su mirada de decepción. Recordó sus sueños de salir de la colonia y ser alguien importante, pero ahora se sentía dividido. «Mamá, yo, no sé qué hacer», confesó, sintiéndose más perdido que nunca. Laura lo tomó de la mano, buscando consuelo en su toque. «Lo único que puedes hacer es ser tú mismo, Miguel. Nadie más puede cargar con esa carga por ti». Las palabras de su madre se quedaron grabadas en su corazón. Pero en ese momento de conexión, el sonido de su celular vibró. Era un mensaje de Diego. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Miguel sintió como el pulso aumentaba en su pecho. Enfrentarse a su amigo significaba abrir la puerta a una conversación que podría cambiarlo todo. ¿Cómo podría seguir con su vida sabiendo lo que sabía ahora? Cuando la puerta sonó, un torrente de emociones lo inundó. Estaba a punto de enfrentarse a una verdad que podría definir no solo su relación con Diego, sino toda su existencia. Con una mezcla de miedo y determinación, Miguel se levantó y abrió la puerta. Al otro lado, la mirada de Diego reflejaba la preocupación. «¿Qué está pasando, Miguel?», preguntó. En ese momento, Miguel supo que no había marcha atrás. Y mientras decidía cómo responder, la vida lo empujaba inexorablemente hacia el abismo de la verdad. ¿Podría aún salvar la conexión con su madre y a la vez ser leal a su amigo, o estaba condenado a perder a ambos en este juego de poder y secretos? La puerta se abrió lentamente, y el ambiente se volvió denso. Miguel sintió como su mente se dividía, una parte de él deseando proteger a su madre y otra buscando la verdad. Diego cruzó el umbral, y la preocupación en su rostro se intensificó. «Miguel, ¿estás bien? Te ves diferente», comentó Diego, dando un paso hacia adelante. La calidez de su voz contrastó con el frío repentino que invadía el corazón de Miguel. «No estoy seguro de que bien sea una opción en este momento», respondió Miguel, sintiendo que la verdad lo aprisionaba y lo liberaba al mismo tiempo. Diego frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Con el corazón latiendo como un tambor, Miguel se encontró buscando las palabras adecuadas. «Es sobre mi madre y sobre mi padre». El silencio se volvió más pesado, casi palpable. A medida que las sombras de la noche absorbían la luz, el espacio entre ellos se hizo más íntimo, lleno de secretos y promesas no cumplidas. «¿Tu padre? Miguel, ¿qué pasa?», insistió Diego, cada vez más inquieto. Miguel respiró hondo y decidió que si iba a abrirse, lo haría por completo. «Hablé con ella esta noche. Hay cosas sobre su pasado que nunca quise saber, cosas que podrían cambiar nuestra vida para siempre». La confusión y la auténtica angustia se entrelazaban en su voz, una vorágine de emociones que parecía a punto de desbordarse. Diego lo miró intensamente, tratando de procesar la revelación. «¿De qué hablas? ¿Es algo malo?», preguntó, su voz llena de preocupación. «Peor que eso», dijo Miguel, casi en un susurro. «Es complicado. Mi madre era criada antes de que mi padre la conociera. Su vida ha estado marcada por un amor que nunca debió ser. Y lo que eso significa para mí es abrumador». Diego se quedó en silencio, tomando un momento para comprender. «¿Crees que eso afectará a lo que somos?».
No puedes dejar que eso te determine, Miguel. Respondió, intentando reavivar la llama de la amistad en el aire helado. Lo importante es cómo actúas ahora. Eres más que el pasado de tu madre. Las palabras de Diego resonaron en su mente, pero la duda seguía acechando. La vida que había conocido había estado construida sobre sueños, y ahora parecía más un castillo de naipes, a punto de caer. Pero esto podría cambiar nuestra comunidad, nuestra familia me van a comparar con mi padre, y no quiero eso. No puedes seguir a la sombra de tu padre, ni dejar que su historia te defina, insistió Diego, sus ojos decididos. Tú tienes que forjar tu camino. Lo que eres, lo que sientes, eso tiene que venir de ti, no de ellos. La tensión en el aire parecía resquebrajarse cuando Miguel se dio cuenta de que había algo profundo en lo que decía su amigo. ¿Y si me rechazan, Diego? ¿Si no puedo soportarlo? Siempre será tu elección, hermano. No puedes cambiar lo que otros piensen, solo cómo respondes a eso. Y siempre estaré aquí para ti, dijo Diego, con un tono que irradiaba lealtad. Con el corazón más ligero, pero aún temeroso, Miguel sintió un rayo de esperanza. Tal vez debería hablar con su madre nuevamente, abordar la fragilidad de su situación. Pero había algo más, una duda persistente que lo inquietaba. Porque en todo aquel caos, había ecos de rencor que su madre aún guardaba. Decidido, se levantó. Voy a buscar respuestas. No puedo huir más de esto, sentenció. Diego asintió, como si entendiera que una decisión clave se estaba gestando. Yo iré contigo, ofreció, listos para enfrentar cualquier reacción que viniera. Mientras ambos se dirigían hacia el cuarto donde Laura los esperaba, Miguel sintió como si estuvieran a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. La revelación de quién realmente era su madre y su historia podría liberarlo, o sepultarlo en la tormenta que se avecinaba. Y en el instante en que golpeó la puerta, una voz familiar resonó en el aire. Miguel, ¿qué está pasando? Pero no era su madre. Una figura del pasado que nunca pensó que volvería a cruzar su camino estaba ahí y su aparición lo cambiaría todo una vez más. La figura que se perfilaba en la penumbra era nada menos que Clara, la mejor amiga de su madre, quien había decidido irse del pueblo años atrás. El corazón de Miguel latió con fuerza. Su presencia evocaba recuerdos, risas compartidas y una intriga que no se había disipado con el tiempo. Pero ahora, ante la revelación de su madre, Clara parecía un eco del pasado que venía a desenterrar secretos enterrados. Miguel, comenzó Clara, su voz un susurro tenso, no esperaba encontrarte aquí. Miguel intercambió miradas con Diego, quien parecía igualmente sorprendido. ¿Clara? ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó sin poder ocultar su inquietud. El aire a su alrededor se volvió opresivo, como si el tiempo mismo se detuviera. Vine a ver a Laura. Hay cosas que necesitamos hablar, contestó ella, su mirada viajando entre los rostros de los jóvenes. No es el momento de que te enteres de esto, aunque me temo que ya lo sabes. ¿De qué estás hablando? Cuestionó Miguel, la incertidumbre creciendo. La revelación se sentía cercana, y a la vez, lejana. La conexión con Clara despertaba sus instintos más añejos, pero también un temblor en su estómago. Sobre su pasado, sobre lo que realmente ocurrió entre ella y tu padre, Clara respondió, su expresión entrelazada con preocupación. No puedes imaginar lo que ha vivido. Pero hay algo que no se ha dicho, algo que psicológicamente la ha marcado. Miguel sintió un vacío en su pecho, pero una chispa de obstinación lo instaba a escuchar. Si hay algo en lo que tengas que poner cartas sobre la mesa, hazlo. Estoy preparado, le dijo, su voz resonando con determinación. ¿Preparado para qué? Esto no es un juego. Replicó Clara, su nerviosismo aflorando. Hay verdades que no cambian, y el camino que se avecina puede hacerla añicos. Puede que no puedas volver a mirar a tu madre de la misma manera. No importa, insistió Miguel. Si quiero conocerla de verdad, necesito saber todo. No puedo seguir viviendo en la sombra de secretos. Escucha, interrumpió Clara, acercándose un poco más. Intenté protegerla, y a ti, pero a veces el amor se convierte en cadenas, Miguel. Tu madre ha luchado con sus decisiones, y no solamente con las de tu padre, sino con las suyas propias.
No deja que las memorias de su pasado definan su presente, pero eso no lo hace sencillo. Mientras palabras así flotaban en el aire, Miguel sintió que sus pensamientos se fragmentaban. Algo dentro de él se debatía entre la necesidad de conocer la verdad y el deseo de proteger a la mujer que había amado toda su vida. Diego mantuvo silencio, expectante, como un faro en la tormenta que Miguel atravesaba. ¿Qué está ocultando, Clara?, murmuró. Dímelo. Como si el aire se hubiera vuelto denso, Clara dio un paso hacia atrás, mirando a ambos jóvenes con una mezcla de pesar y resignación. Es hora de que Laura enfrente sus fantasmas. No puedo ser yo quien lo haga por ella. Antes de que Miguel pudiera oponer resistencia, el eco de unos pasos resonó más allá de la puerta. Ella estaba allí, Laura, con una expresión de confusión en su rostro que parecía entrelazarse con el temor. Miguel, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con un hilo de voz que transmitía su vulnerabilidad. Miguel se sintió dividido entre su deseo de protegerla y la necesidad de desvelar aquel entramado de verdades ocultas. En ese instante, decidió que no podría esconderse más. Es hora de que hablemos, mamá. La verdad necesita salir, no puede seguir enterrada. Los ojos de Laura se abrieron como platos, temerosa, casi adivinando que estaba a punto de enfrentar una tormenta que había guardado durante años. La fragilidad de aquel momento lo llenó de un nudo en el estómago. Mientras el silencio llenaba el espacio, Miguel sintió, una vez más, como la revelación de su historia y el legado de su madre pendían de un hilo. Lo que descubriría cambiaría no solo su vida, sino todo lo que pensaba saber. Pero antes de que la conversación comenzara, una sombra apareció detrás de Laura, una figura desconocida que miraba a Miguel con una intención inquietante, como si llevara un secreto que aún no estaba dispuesto a revelar. La figura detrás de Laura emergió con un paso firme, interrumpiendo la tensión palpable en el aire. Miguel se forzó a centrar su vista, lo que encontró hizo que su corazón se detuviera. Era un hombre de mediana edad, con el cabello plateado y una mirada que reflejaba tanto determinación como una tristeza profunda. Su presencia parecía proyectar una sombra aún más oscura sobre el instante, como si la entrada de este desconocido invocara antiguos fantasmas. Miguel, soy Roberto, dijo el hombre, su voz grave resonando con un eco de autoridad. Vengo a hablar de tu padre. Miguel sintió que el aliento se le cortaba. ¿Qué sabes de él?, logró pronunciar, la inquietud entrelazando cada palabra. Claramente, la llegada de Roberto no era casual. Era como si cada nuevo descubrimiento estuviera diseñado para desmantelar todo lo que Miguel había conocido. Es complicado, muy complicado, confesó Roberto, pasando una mano por su frente, como si intentara despejar pensamientos oscuros. Necesitas escucharme. Laura intercambió miradas con Clara, una mezcla de angustia y sorpresa en sus ojos. Miguel, por su parte, luchaba con el torrente de emociones que se agolpaban en su pecho. ¿Acaso todos tienen algo que decirme hoy?, dijo Miguel, incapaz de ocultar su frustración. No quiero más evasivas. Si viniste a decirme algo, dilo de una vez. Roberto asintió, con resignación. Era evidente que había llevado un peso considerable durante años, y ahora, finalmente, parecía dispuesto a liberarlo. Tu padre, no era el hombre que creías. Lo que te han contado no es la verdad completa. Miguel sintió cada palabra como un puñetazo en el estómago. Había estado reconstruyendo fragmentos de su historia familiar, pero aquellos ecos de su padre seguían siendo un misterio que lo atormentaba. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué te ha contado mi madre? Lo que Laura sabe, y lo que teme contarte, continuó Roberto, mirando a Laura con sinceridad. Hay una historia que no se ha contado, una que involucra tanto a ella como a tu padre. Su relación fue más enredada de lo que parece. Él tomó decisiones que cambiaron no solo su vida, sino la tuya. Y ella ha guardado silencio como un escudo para protegerte. Miguel sintió que el suelo se desgastaba a sus pies. Todo lo que había conocido sobre su familia podría estar a punto de desmoronarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le gritó con impotencia a su madre, quien se había quedado inmóvil detrás de él. Miguel, por favor. Laura acertó a articular, su voz quebrada, como si cada palabra le costara respirar. Nunca quise que sufrieras por el pasado. Lo que hice,
lo hice por amor a ti. ¿Amor? ¿O miedo? Miguel sintió que la rabia brotaba en su interior. ¿Por qué siempre estás tan lista para protegerme de lo que yo mismo merezco conocer? Soy tu hijo. Es que, Laura empezó, su voz temblando, cada decisión fue hecha con la esperanza de ofrecerte una vida lejos de torbellinos. Miguel no podía escuchar más. Una tormenta de emociones lo abrumaba, y el deseo de entenderlo todo lo empujaba. Pero no puedo vivir con esta mentira. Necesito la verdad. La presión en la habitación era constante. Clara, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. Miguel, por favor. Sabes que la verdad también puede doler. Pero es hora de descubrir de qué se trata. Es hora de enfrentarse a lo que realmente ocurrió. Justo cuando Miguel estaba a punto de responder, el murmullo de voces bajitas se escuchó detrás de ellos, rompiendo la atmósfera tensa. Un grupo de personas había llegado, mirándolos con curiosidad. Miguel sintió un escalofrío. ¿Quiénes eran? Esa multitud de rostros conocidos, todos estaban allí, y cada segundo se sentía como un latido más intenso en su pecho. Muchos de ellos habían sido parte de su infancia, pero en este momento, solo significaban más preguntas. La verdad estaba a punto de ser desenterrada, pero ¿estaría listo para la carga que traería consigo? Mientras la multitud se acercaba, entendía que su vida cambiaría para siempre. La sombra del pasado. Podía ser aplastante, pero enfrentarla podría ser su única opción, y cuando el grupo se acercó, una voz fuerte se alzó entre ellos. Miguel. Tienes que saber algo sobre tu padre que nadie más puede decirte. Miguel apenas pudo procesar las palabras que resonaban en el aire. Miró a su alrededor, los rostros familiares que antes le traían consuelo, ahora se tornaban en fantasmas del dolor. La multitud, compuesta por amigos, conocidos y algunos parientes lejanos, parecía esperar la respuesta, como si cada uno de ellos ya supiera la verdad que a él le costaba entender. ¿Qué es lo que saben? Preguntó, su voz apenas un susurro, aunque en su pecho la rabia y la confusión arremetían como un océano en tormenta. La mujer que había alzado la voz, Marcela, se acercó con pasos firmes. Tenía la mirada fija en él, como si pudiera atravesar su alma. Miguel, no lo entiendes, tu padre no solo fue un hombre con secretos. Su vida estaba entrelazada con la historia de nuestra comunidad, y tu madre estaba en el centro de eso. Miguel apretó los puños. ¿Qué tienen que ver ustedes con mi padre? No entiendo por qué ahora están aquí, después de todos estos años. Porque hay cosas que nunca se debieron olvidar, dijo Marcela, con un destello de tristeza en sus ojos. Él te amó, Miguel, pero había una decepción que eclipsaba esa relación. Estás buscando la verdad, pero hay muchas capas que debes descubrir. Clara intervino, mirándolo con preocupación. Es verdad, Miguel. Tu padre tuvo una vida complicada. Las decisiones de la gente que te rodea a veces son influenciadas por el miedo, pero yo quiero que tú sepas lo que realmente ocurrió. Roberto tomó un paso adelante, su mirada fija en Miguel. No puedes huir de esto. Tu padre tomó decisiones que involucraban a todos, y no solo a tu madre. La comunidad fue parte de su conflicto, y es un desgaste de bastante tiempo. Miguel sintió que los recuerdos de su infancia, de momentos felices y risas, comenzaban a desdibujarse. La base de su vida se tambaleaba mientras el grupo continuaba acercándose, dispuesto a compartir lo que habían guardado. ¿Y qué me corresponde hacer con esto? Gritó, su voz rasgada por la desesperación. ¿Por qué debo ser el que limpie los escombros de su vida? Porque eres su hijo, Miguel. Y porque conocerte significa entender también su legado, respondió Roberto con firmeza. No se trata solo de tu dolor, sino de comprender lo que él pasó. Si quieres recordar a tu padre como un héroe, o como un hombre roto, eso depende de ti. El silencio se instaló, pesado y denso, como el aire antes de una tormenta. Miguel estaba en medio de un laberinto emocional, buscando una salida. Miró a su madre, sus ojos llenos de lágrimas, y sintió una mezcla de compasión y dolor. ¿Por qué, madre? ¿Por qué no me dijiste antes? Preguntó, buscando respuestas en su mirada. Laura, con la voz quebrada, respondió, tenía miedo de que la verdad nos alejara, de que no pudieras entender el sacrificio.
Quería protegerte, pero ahora sé que mi decisión fue un error. Necesitas conocer todo, Miguel. Marcela se adelantó nuevamente, dispuesta a romper el hielo entre ellos. Miguel, lo que vas a escuchar cambiará la forma en que miras a tu padre. Pero también es una oportunidad de sanar para todos nosotros. La honestidad puede ser un camino doloroso, pero es el único camino hacia la libertad. Miguel sintió que sus latidos se aceleraban. La verdad lo aguardaba, estaba a punto de desvelarse ante él en un torrente que podría arrastrarlo o liberarlo. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Exigió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Roberto miró a la multitud reunida y luego a Miguel. Estás listo para escuchar su historia, pero es más complicado de lo que imaginas. La historia de tu padre es finalmente un reflejo de nuestra comunidad, y los ecos de su vida aún resuenan aquí. La multitud comenzó a murmurar. Miguel sintió que cada mirada lo llenaba de una sensación de urgencia. La revelación estaba al acecho, y su mundo estaba a punto de transformarse. Las sombras del pasado se acercaban cada vez más, y él sabía que no podría dar marcha atrás. Con un nudo en la garganta, se enfrentó a su destino. Estoy listo. Hablemos. Dijo, su voz resonando con un nuevo peso. Entonces, comencemos desde el principio. Marcela empezó, cada palabra cargada de promesas y secretos que cambiarían su vida para siempre, cuando de pronto, el eco de un grito familiar resonó en la distancia. Miguel. Era la voz de su hermana, y con ella, un nuevo dilema se desataba en el horizonte. Miguel sintió que su corazón se detenía. La voz de su hermana, Valeria, que solía ser una fuente de alegría y risas, ahora sonaba como un eco de advertencia. Se volvió rápidamente hacia el sonido, buscando en la multitud ese rostro familiar que tanto le había confortado en momentos difíciles. La angustia de no poder ver su sonrisa entre la multitud le revolvía el estómago. Miguel, espera. Gritó Valeria, corriendo hacia él, su aliento cortado por la prisa. Su expresión era de desesperación, una mezcla de miedo y urgencia que lo dejó helado. Valeria, ¿qué pasa?, preguntó Miguel, sintiendo que el tiempo se detuvo a su alrededor. El ambiente se tornó opresivo, y todos los ojos estaban ahora fijos en ella. Es mamá, tartamudeó Valeria, su voz quebrándose. No está bien, Miguel. La están llevando al hospital. Un frío helado recorrió la columna de Miguel. La revelación de su padre palideció frente a la inminente realidad de la salud de su madre. Todo se desvaneció, incluidos los murmullos de la multitud. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste antes? Su voz sonó con una mezcla de angustia y reproche. Valeria dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. No quería interrumpir, pero ese es grave. Me dijeron que no reacciona como debería. Miguel, necesitamos irnos ya. Laura, que había estado observando con impotencia, se acercó lentamente. La dolorosa mezcla de orgullo y culpa cubría su rostro, como si estuviera pasando por su propia tormenta interna. Te lo prometí, Miguel te iba a contar todo, pero ahora no importa. Díselo a ella. Díselo que lo sientes. Todos los secretos pueden esperar. La multitud se transformó en un oscuro telón, y a pesar de la angustia, Miguel sintió que un nuevo propósito lo guiaba. La verdad sobre su padre, sobre lo que había tenido que escuchar, pesaba mucho menos que la inminente pérdida de su madre. Miguel tomó la mano de Valeria con firmeza. Vamos, declaró, moviéndose hacia la salida de la plaza donde todas las miradas permanecían fijas en él. Los murmullos apenas eran ecos en su mente, mientras corrían, su propio corazón latía con fuerza. Cada paso que dio hacia el futuro lo alejaba de la verdad que había estado a punto de conocer, pero él sabía que su madre necesitaba de él más que nunca. No había tiempo que perder en rencores o en la historia de otro hombre. La conexión más fuerte era la que tenía con su familia. Al llegar al hospital, encontró la sala de emergencias abarrotada. El silencio estaba lleno de ansiedad, cada rostro aguardando noticias. Miguel buscó en la multitud el uniforme de una enfermera o un médico, algo que le indicara qué estaba sucediendo. Justo cuando lo hacía, una figura emergió del tumulto. Era la doctora González, reconocida en la comunidad y alguien en quien Miguel había depositado mucha confianza. Doctor González,
¿cómo está mi madre? La pregunta brotó de sus labios llenos de desesperación. La doctora lo miró, sus ojos llenos de compasión. Miguel, necesitamos hablar, su corazón se hundió. No, no, por favor no me digas que, la doctora levantó una mano, pidiendo calma. Venga, hablemos en un lugar más reservado. Hay algo que debes saber no solo sobre la condición de tu madre, sino sobre toda tu familia. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué más podía haber en el oscuro laberinto de secretos que rodeaba a su familia? Cada vez que creía ver la luz, descubría que las sombras estaban más cerca de lo que pensaba. Con el abdomen trabajando en espasmos de agitación, lo único que le quedó fue un hilo de esperanza, a lo que se aferró en busca de respuestas. Vamos, le dijo la doctora mientras se adentraban en un corredor vacío, poniendo a prueba su determinación. El siguiente instante marcaría el comienzo de una nueva revelación, una verdad quizás más despiadada que la que estaba a punto de conocer sobre su padre. La historia de su madre aguardaba en las sombras, lista para salir a la luz. Sin conocer todos los detalles, Miguel sabía que esta revelación podría cambiarlo todo. Una vez más. Miguel sintió que su cuerpo se movía, pero su mente era un torbellino. Cada paso que daba tras la doctora González lo acercaba a una verdad que no podía imaginar. Pasaron por corredores blanquecinos, las luces fluorescentes zumbando sobre sus cabezas. El silencio era aplastante, como si el hospital mismo contara una historia de pesares ocultos y esperanzas desvanecidas. Doctor, por favor, ¿qué le sucede a mi madre?, insistió, tratando de mantener la voz firme. Pero las dudas se arremolinaban en su pecho. ¿Estaría sufriendo? ¿Podría haber alguna forma de ayudarla? La doctora se detuvo frente a una puerta de vidrio. Miguel, entiendo tu angustia. El estado de tu madre es crítico. Hemos encontrado complicaciones que no esperábamos en su tratamiento y necesitamos actuar rápidamente. Miguel sintió que el aire se le escapaba. ¿Complicaciones? ¿Qué complicaciones? Ella estaba bien hace unos días. Esto es lo que pasa con algunas condiciones. Avanzan sin avisar. Pero aquí es donde entra la parte difícil. La doctora hizo una pausa, buscando las palabras. Necesito que estés preparado para lo que voy a decir. Él tragó en seco, sintiendo un nudo en la garganta y su mirada fija en su hermana, que se había acercado con rostro tenso. ¿Le estás diciendo que hay algo que no sabemos? ¿Algo de verdad que podría estar afectando su salud? Su estado no solo es físico, Miguel. La salud emocional de su madre ha sido un tema complicado en los últimos años. Y para empeorar las cosas, hay algo de su pasado que creo que deberías conocer. A veces, los secretos familiares tienen un costo mayor del que imaginamos. Miguel cerró los ojos un instante. Era un golpe tras otro, cada palabra como un puñetazo directo al corazón. ¿Qué es? Por favor, dígalo de una vez. La doctora dio un paso al frente, su voz suave, pero llena de gravedad. Lo que tengas que saber podría cambiar tu vida, tu relación con tu madre y con toda tu familia. Necesitas saber que ella ha llevado cargas ocultas. Cargas que han afectado su salud y su tranquilidad. Valeria dio un paso adelante, sus ojos llenos de ansiedad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué cree que le ha pasado a mamá? Me temo que el miedo no es lo peor que ella ha estado enfrentando, continuó la doctora. Hay una historia de dolor que se remonta a años atrás. Y lo importante es que si no se aborda, puede llevar a consecuencias irreparables. Miguel sintió una punzada de angustia. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no nos lo han contado? Porque había razones implícitas, contestó la doctora, todavía serena. A veces, las heridas son tan profundas que las palabras son imposibles de pronunciar. De repente, la puerta se abrió, ruidos de máquinas y murmullo a lo lejos. Miguel sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía permitir que el tiempo se le escapara entre los dedos. Sabía que tenía que actuar, no solo por su madre, sino por la verdad que al fin parecía cercana. Dígame qué hacer, exigió Miguel, la voz firme a pesar del caos emocional en su interior. No puedo dejar que su historia termine así. La doctora asintió, reconociendo su determinación.
Pero antes de que pudiera responder, una nueva figura apareció en la sala, un hombre mayor, con el rostro desgastado y la mirada llena de remordimiento. Con un simple gesto, Miguel sintió que el aire se volvía denso. Hola, Miguel, empezó el hombre, su voz temblando. Soy tu abuelo. Hay mucho que explicarte, y el tiempo se me acaba en ese instante. Miguel comprendió que la revelación no solo tocaría a su madre, sino que cada pieza del rompecabezas que había ignorado por tanto tiempo estaba jugando su papel en esta tragedia. La verdad era más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué has venido a contarme?, preguntó Miguel, sintiendo el peso de cada mirada en la sala, sintiendo que su vida cambiaría para siempre. Las revelaciones estaban a punto de desatar una tormenta, y Miguel se preparaba para navegar entre los océanos de secretos familiares que lo habían mantenido alejado de su verdad. El tiempo se detenía, como un suspenso antes de la caída. ¿Quién era realmente su abuelo? ¿Qué secretos compartía con su madre? La historia todavía tenía más giros y la vida de Miguel nunca volvería a ser la misma. Su destino estaba atado a decisiones que aún no había tomado, y la historia apenas comenzaba a entrelazarse. ¿Tu abuelo? El cuerpo de Miguel tembló mientras las palabras se asentaban en su mente como un eco interminable. Miraba a Valeria, que alternaba entre el asombro y una confusión palpable. La figura de su abuelo, imponente y desgastada, parecía estar cargando la misma angustia que él, pero también un aire de urgencia que lo obligaba a actuar. Escuchen, hay cosas que no pueden permanecer en la oscuridad, dijo el hombre, su voz llenando el espacio tenso entre ellos. Tu madre ha luchado contra sombras de su pasado que ni tú ni Valeria conocen. La carga emocional que ha llevado es más pesada de lo que imaginan. Yo estuve ahí, y ahora es el momento de afrontarlo. Miguel sintió un escalofrío en su espina dorsal. Todos esos días vacíos, esas discusiones familiares que terminaban en llanto silencioso, todo tenía sentido ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me lo dijeron antes? El dolor se reflejaba en su voz, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Es complicado, Miguel. Hay secretos que no se revelan fácilmente por temor a los efectos que pueden causar. Su abuelo hizo una pausa, su mirada se hundió en el pasado, como si reviviera cada doloroso momento. Tu madre tenía una relación con una persona que, bueno, no debería haber estado en su vida. Ese amor, ese apego, trajo consigo dolor y sufrimiento, no solo para ella, sino para toda la familia. ¿De qué estás hablando? ¿Quién era ese hombre? La necesidad de entender se mezclaba con miedo, y cada palabra era un roce de hielo sobre su corazón. Era un hombre con dinero, poder y secretos propios. Al principio, todo parecía perfecto para ella, pero con el tiempo, empezaron a aparecer las complicaciones. El dinero y el poder no siempre traen felicidad, y su relación fue un ejemplo de eso. Miguel sintió como el mundo se le venía encima. ¿Tú sabías? ¿Por qué no nos lo dijiste? La indignación llenaba su ser. ¿Por qué no la ayudaste? Porque fue ella quien decidió mantenerse alejada de mí, por propio orgullo, por su deseo de proteger. Solo ahora, viendo su salud decaer, comprendo lo tonto que fui al dejarla tomar ese camino sola. La culpa asomaba en sus ojos cansados, y Miguel no sabía si debía sentir compasión o rabia. Pero una presión dentro de él crecía. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Cómo ayudamos a mamá? Su abuelo dio un paso adelante, como si el peso de la revelación lo empujara hacia la verdad. Hay que enfrentar lo que se ha oculto. Si lo hacemos juntos, tal vez podamos sanar las heridas. Pero para eso, primero necesitas saber todo lo que yo sé. Tienes que unirte a mí y abrir el corazón de tu madre a lo que hemos estado callando tanto tiempo. ¿Así de fácil? ¿Solo abrir el corazón?, preguntó Miguel, con un tono escéptico. Las cosas no son tan simples, abuelo. Lo sé. Pero el diálogo es el primer paso. A veces, los secretos son más devastadores que la verdad misma. Y es momento de que ella sepa que estamos aquí para ayudarla, que no está sola. Valeria, que había permanecido callada, finalmente habló. ¿Y si eso la lastima más? ¿Si descubrir esas verdades causa más daño que bien? El abuelo miró a ambos, su expresión seria.
A veces el dolor se agrava en la oscuridad. Y se necesita valentía para enfrentar lo que realmente ha sucedido. Pero hay que hacerlo, no solo por ella, sino también por ustedes dos. Si hay esperanza de reconciliación, no podemos dejar que esta oportunidad se escape. Miguel sintió que sus emociones estaban en conflicto, la rabia por los secretos, el amor por su madre, la necesidad de saber. Está bien, dijo al final, decidido. Lo haré. Hablaremos con mamá, pero necesito que estés conmigo. No puedo hacerlo solo. El abuelo asintió, sintiendo que había dado el primer paso hacia la redención. Pero mientras Miguel miraba a su abuelo, un nuevo pensamiento cruzó por su mente, una sombra de duda, y si, al final, el costo de la verdad era algo con lo que no podían lidiar, pero no había tiempo que perder. Su madre los necesitaba y él estaba decidido a no dejarla sola. Mientras se dirigían a la habitación, otro sentimiento lo invadía, la esperanza de que la verdad, por dolorosa que fuera, pudiera traer la sanación que su madre tanto necesitaba. Pero antes de hacerlo, hay algo más que debo enseñarte, dijo su abuelo, lanzando un nuevo giro en la trama que Miguel no había anticipado, reabriendo viejas heridas que solo ahora empezaban a ver la luz. ¿Qué más podía ocultar? La tormenta de secretos estaba por desatarse, y Miguel debería prepararse para lo que vendría. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Miguel sintió como el peso de las revelaciones se acumulaba en su pecho, un nudo de dolor y responsabilidad. Aún así, había algo más en la mirada de su abuelo, algo que lo instaba a seguir adelante. La vida de su madre pendía de un hilo, y cada segundo contaba. Cuando entraron a la habitación, el ambiente era tenso. Laura yacía en la cama, rodeada de máquinas que pitaban suavemente, como recordándole al mundo que aún había una vida que salvar. Miguel se acercó y tomó su mano. Era cálida, pero su respiración era entrecortada. Se sintió atrapado entre dos mundos, el pasado lleno de secretos y el presente que necesitaba desesperadamente sanar. ¿Qué es lo que debes enseñarme?, preguntó Miguel, su voz un susurro quebrado. Su abuelo lo miró, una mezcla de determinación y tristeza en su rostro. A veces, la verdad más dolorosa es la que abre las puertas hacia la sanación. No solo para tu madre, sino para todos nosotros. Con un profundo suspiro, la figura de su abuelo se convirtió en un puente entre el pasado y el futuro. Tu abuela me decía que el miedo puede ser un poderoso enemigo, pero la verdad, aunque desgarradora, tiene la capacidad de liberarte. Hazle saber a tu madre que no estás sola en esto. Valeria, entre lágrimas, se acercó a su madre y comenzó a hablar suavemente, compartiendo recuerdos de felicidad, de amor. Mamá, siempre has sido mi héroe, decía con la voz temblorosa. Miguel sintió que la fragilidad de su madre lo atravesaba, comprendiendo la profundidad del sacrificio que Laura había hecho. La sala se llenó de un silencio profundo, interrumpido solo por el murmullo constante de los equipos médicos. Era el momento de hablar, de compartir todo lo que habían callado. Madre, comenzó Miguel, sintiendo su voz salir con un peso especial. Sabemos que hay secretos, cosas que han afectado tu vida y la nuestra. Pero estamos aquí para ti. Necesitamos que nos cuentes la verdad. Laura movió lentamente la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No quería que sufrieran más, no quería que la historia de su padre los marcará como a mí, dijo, su voz llena de dolor. Pero es tiempo de enfrentar el pasado, mamá. Te apoyamos, instó Valeria, tomando la mano de su hermano. Te amamos, y siempre estaremos a tu lado. Miguel vio que su madre respiraba con dificultad. Hay muchas sombras en mi vida, pero las seguiré cargando si eso significa que ustedes pueden vivir libres de ellas. No quería que mi historia los pesara, murmuró, el miedo reflejándose en su mirada. Tu historia ya es parte de nosotros. Necesitamos entender lo que pasó para que podamos sanar juntos, aseguró Miguel, apretando su mano con firmeza. La decisión estaba tomada. Con cada palabra, la carga de Laura parecía levantarse un poco más, como si las sombras comenzaran a disiparse. El abuelo, al lado, se preparaba para compartir su verdad, para que el ciclo del silencio finalmente llegara a su fin. Laura, hay algo que llevaba tiempo guardando. Lo que pasó entre tú y ese hombre, comenzaba el abuelo, pero Miguel lo interrumpió,
sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Era el momento de escuchar la verdad. Mientras su abuelo hablaba, Miguel sintió que el miedo empezaba a disiparse, y una sensación de unidad lo envolvía. La vida era así, complicada, pero también hermosa en su forma de interconectar los hilos del pasado y del presente. Poco a poco, las verdades empezaron a salir, un torrente de historias que llenaban la habitación. Sobre el amor oculto, las expectativas, los sueños que nunca se concretaron. Cada palabra parecía liberar una parte de Laura, quien empezaba a encontrarse nuevamente entre la claridad de su propia historia. Las sombras se alejaban, dejando atrás un posible camino hacia la reconciliación. Al final, cuando el relato se cerró, Miguel contempló a su madre, cuya expresión había cambiado. Había lágrimas, pero también una sonrisa, un rayo de esperanza. Gracias por estar aquí. Ahora sé que no estoy sola, dijo Laura, llenando la sala con una calidez que hacía tiempo no se sentía. El tiempo se detuvo mientras las miradas de los tres se encontraron, y, aunque el futuro seguía siendo incierto, había un nuevo aire de sanación y unidad entre ellos. La vida podía ser compleja, llena de sorpresas desoladoras y revelaciones que destrozaban, pero aún existía la posibilidad de redención, de comenzar de nuevo. Miguel sintió que había liberado una parte de sí mismo. Ya no era un extraño en su propia vida, sino un hijo que se había enfrentado al dolor con amor genuino, dispuesto a reconstruir. A partir de ese día, empezarían a caminar juntos, como familia, hacia el futuro que todos deseaban. Así, la verdad no solo curó a Laura, sino que también unió a Miguel y Valeria, reforzando el lazo familiar que habían estado a punto de perder. Se sentaron juntos, llenos de esperanza, listos para enfrentar lo que viniera. Finalmente, su historia podía seguir adelante, tejiéndose con amor, coraje y unidad. Recuerda que este es un reconocimiento emocional de lo que significa enfrentar el pasado. Si tu corazón resonó con esta historia, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus sentimientos sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.